Ya, chiquillos. Hoy día vamos a partir ya con la última unidad, ya del semestre. Nos queda poquitito, nos queda menos de un mes y medio ya para para terminar la asignatura. Esta asignatura que vamos a ver ahora, eh, personalmente es una de las más útiles, ya sea para los electrónicos o para los eléctricos. ¿Ya? Es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que ustedes van a usar de aquí a cuando estén trabajando. Es algo que son las bases. Más que las bases, son bases, pero que son bases que se ocupan. No es como que te dicen, por ejemplo, que pasaba un cuadripolos que lo van a ocupar con una cierta aplicación. Esto de acá se ocupa para todo lo que ustedes tengan que ver, ya sea después con electrónica de potencia, los electrónicos, con distintos tipos de circuitos. Los eléctricos lo van a ver directo, ya sea con redes eléctricas, o sea, con circuitos de transmisión, con circuitos de distribución. Las redes trifásicas son una de las cosas más utilizadas en el área industrial, ya que nos vamos a enfrentar con distintas cargas trifásicas, así que esto es una de las cosas que vamos a utilizar, que ustedes más van a utilizar. De hecho, con esto ustedes ya, los que son eléctricos, esto es algo que pueden algunos dedicarse a trabajar con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con instalaciones industriales y todo eso. Todos los cálculos que vamos a ver ahora son los que ustedes tienen que hacer a la hora, por ejemplo, de presentar un proyecto. Entonces, esto es algo que es directamente con lo que ustedes pueden trabajar, especialmente los eléctricos. Los electrónicos lo pueden ocupar en otras áreas, como ya les decía, como por ejemplo electrónica industrial, cuando tengan que hacer cualquier convertidor trifásico, ya sea un variador de frecuencia, ya sea un rectificador, o cualquier otro controlador que ustedes tengan que hacer también, probablemente va a tener que ser trifásico. Así que esto es algo que vamos a utilizar mucho, así que la idea es que aquí en esta unidad ustedes puedan poner harta atención. Bueno, vamos a tener para esta unidad, vamos a hacer un plan piloto, vamos a hacer una evaluación distinta, ¿ya? Vamos a tener un trabajo grupal de aula invertida, se llama. Este va a ser un plan piloto, que vamos a probar con ustedes, chiquillos, en donde vamos a hacer algo que sea, vamos a hacer un trabajo grupal, pero ustedes van a tener que empezar a prepararlo de antes. No sé si habían escuchado hablar del aula invertida. ¿Les han hablado un poco de eso? A mí no. Bueno, ¿qué consiste el aula invertida? Consiste en que ustedes van a tener que preparar esa clase a la que nosotros vamos a tener ese trabajo grupal. ¿Cómo va a ser esto? Yo les voy a subir unos videos y un material que ustedes tienen que estudiar y preparar antes de venir ese grupo. La idea es que lo preparen con un mínimo una semana o 10 días antes de anticipación. Van a hacer un par de videos que ustedes tienen que ver y unos textos que no van a ser tan largos, que van a ser acerca del trabajo que nosotros vamos a realizar. ¿De qué de qué se va a tratar el trabajo? Ustedes se van a enfrentar a situaciones reales, o sea, situaciones simuladas, me refiero, no es como que les voy a colocar tal empresa, estos son sus datos, pero sí como distintas empresas con sus datos eléctricos que tienen en la empresa, ¿ya? Distintos datos eléctricos que ellos tienen, y ustedes van a tener que identificar esos parámetros y esos datos, y van a tener que hacer propuestas grupales de mejoras para esas empresas. Entonces, como por ejemplo, imagínense que ustedes tienen pongamos, que ustedes son eléctricos y un grupo eléctrico y electrónico, y ustedes tienen una empresa de proyección eléctrica y de automatización. Pongámonos que tienen una empresa de eso. Entonces va a llegar una empresa y les va a presentar, miren, me hicieron un estudio, o ustedes mismos pueden haber ir a hacer el estudio, y estos son todos mis parámetros eléctricos, estos son todas mis variables eléctricas, son todos mis datos. Entonces necesito que ustedes me ayuden no sé, mejorar, que baje mi cuenta de la luz. ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Qué cosas podemos mejorar? Entonces ustedes, después de terminar esta unidad, obviamente vamos a ver todo lo que son las variables trifásicas,
y en la materia que ustedes van a tener que estudiar de aula invertida, que no les va a tomar mucho tiempo, chiquillos, porque no está planificado para que ustedes se mueren menos de una hora de estudio. Obviamente capaz que tengan que dedicarle un poco más a investigar algunas cosas, pero está pensado para que no tengan que tomarles más de una hora de estudio para preparar este trabajo. Así que la idea es que ustedes van a recibir esto y ustedes van a decir, ah, ya, van a leer, por ejemplo, una hojita donde están todos los parámetros eléctricos de la empresa, que se los van a entregar para ver todos estos indicadores, y ustedes van a tener que durante esa clase, que va a ser ese día lunes 6, van a tener que identificar cuáles son los problemas de la empresa, cuáles son los problemas eléctricos y cuáles son las posibles soluciones que ustedes le pueden entregar, haciendo ahí un análisis técnico, que ustedes lo van a saber a través de cálculo, que ustedes lo van a poder calcular, y un análisis como económico. El análisis económico, obviamente, como usted no va a tener tiempo a hacer cotizaciones ni nada, va a tener que ser como un aproximado que ustedes puedan decir, esto es más barato que hacer esto. Así que de eso se va a tratar la actividad grupal. Como va a ser un plan piloto, y la idea es que también valga para ustedes, va a valer como el 50% de la nota de la unidad. Y la prueba de la unidad 3 va a ser más corta, no va a ser una prueba tan larga, no va a ser más larga como las que hemos tenido, por ejemplo, como la prueba de la unidad 1, va a ser una prueba un poco más corta, y va a valer el otro 50%. Así que este va a ser un trabajo grupal, va a tener una parte individual y una parte grupal. La parte individual va a ser el trabajo previo, que ustedes aparte de ver, o sea, de ver estos videos y estudiar estos videos, van a tener que responder un cuestionario de 5 preguntas el día antes de entrar a la clase. O sea, no necesariamente tiene que ser el día antes, puede ser la semana antes, pero va a estar disponible antes del día 6 de diciembre. Van a tener hasta ese día para poder contestarlo. Esa va a ser la parte individual. Y después la parte grupal, en donde ustedes van a tener que, como un grupo, los grupos van a ser aproximadamente, depende cuántos sean ustedes me parece que son 22, van a tener que ser grupos como de 5 o de 7, o sea, 21 son, van a tener que ser tres grupos de 7 personas, en donde ustedes van a tener que ponerse de acuerdo, van a tener que estudiar entre todos juntos y van a tener que proponer a través de una presentación que van a tener que hacer dentro de esa misma hora, van a tener que proponer cuáles son sus soluciones y por qué sus soluciones creen ustedes que son las más correctas. Así que de eso se va a tratar la actividad. Es como si ustedes se enfrentaran directamente a la vida ya trabajando. Así que espero que salga bien esto. Necesito ahí su compromiso para que esto resulte bien. Hay que ustedes puedan preparar la clase, que puedan venir estudiados, porque si no se van a encontrar con que no van a tener idea de qué es lo que tienen que hacer. Pero si ustedes estudian el material que les voy a hacer llegar, más que va a estar en campus virtual, no deberían tener ningún problema para enfrentarse como al trabajo que vamos a hacer. Eso va a ser el lunes 6 de diciembre y el lunes 13 de diciembre, la semana siguiente, vamos a tener como la prueba que va a valer el 50% de la unidad. La prueba va a ser más corta que las que teníamos antes. Así que ahí, para que ustedes preparen sus fechas, chiquillos. Y con eso estaríamos terminando. La semana siguiente, del 13, va a ser la semana para tomar las pruebas atrasadas. Todos los que les faltó una nota de alguna unidad, ahí vamos a dar tiempo para dar las pruebas atrasadas. Estas son la planificación de la unidad. Acuérdense que los laboratorios 8 y 9 van a ser presenciales, ¿ya? Si alguien tiene, ya sea problemas de salud que le impidan venir o por algún motivo no puede venir, ya sea que esté en otra región y no tenga la posibilidad de venir, tiene que hacérmelo saber antes de estos laboratorios. Yo les mandé un correo, esos sí, chiquillos, no sé si se acuerdan, donde estaban todos los papeles que ustedes tenían que rellenar y enviar a su director de carrera para venir a este laboratorio. ¿Lo tienen ese correo? ¿Se los envié?
Sí, profe, sí profe, la envió. Ya. Ya, para que ustedes le hagan llegar eso a su director de carrera, ojalá, si esto es si esto va a ser la semana del 22 de noviembre, que sea la semana del 16 que le hagan llegar los papeles a sus directores de carrera. Este laboratorio, el laboratorio 7, que va a ser el de visualización de ondas trifásicas, ese lo vamos a hacer en PECIM, es bastante sencillo, así que no vamos a tener problema en hacerlo en PECIM. Estos van a ser un poco más entretenidos del hecho de poder ya volver a la universidad. Lo que sí vamos a tener que plantearnos, porque ustedes son 21 me parece, ¿ya? Hola, profe. Oiga, Hola. disculpe que lo interrumpa. Le ¿Sí? voy a hacer una consulta. ¿Me puede dar el ID de la reunión? Es que no he estado como medio tratando de abrirlo del computador y no hay caso. Entonces, va a entrar por Zoom directo. Es que el link no lo abre en el Chrome o en el explorador, en el navegador. No. Déjame buscar cuál es el ID de Ya. la... Sí, porque me pide el ID y después me pide un código. Pero da un poco de... A ver, déjame compartir. Eso parece que está acá en seguridad. No. ¿Alguien, chiquillos, lo puede ver? ¿Dónde es que está el ID de la reunión? Yo sí que se lo dicto, profe. ¿Lo puedes Cuando anotar en el chat? Oye, díctamelo para el ID. Dice ID de la reunión, dice 820 ¿Ya? 7645 7645, ¿ya? 8515. 8515. Ya, ahí lo anotan en el chat. ¿Y sale el código? Sí, me pregunta un código de acceso. Ronnie, ¿puedes ver el código? Pensé que acá está. Código. Acá está. Ya, lo encontré que estaba acá arriba. El código es... Acá está. Lo voy a anotar en el chat porque esto después va... pero luego colocar pausa en la grabación. Ya. Estábamos acá con los laboratorios. Y aquí va a pasar, chiquillos. Yo creo que esta semana les voy a mandar un drive para que ustedes puedan inscribirse. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener que ocupar los 4 módulos que teníamos de laboratorio, ¿ya? Por los aforos. Y vamos a tener un máximo, me parece que son de 6 personas por laboratorio. Así que les tengo que confirmar porque tengo que ver cuánto es el aforo de los laboratorios que tenemos pedido, ¿ya? Así que ese va a ser me parece que el aforo máximo es de 6 personas por laboratorio, o de 5, no me acuerdo bien. Así que estamos justo para los 4 laboratorios que tenemos. Bueno, si que alguien falta, probablemente alguien no va a poder venir. Si alguien falta, si un grupo falta, tenemos cámaras ahí para que también puedan trabajar junto con sus compañeros de manera híbrida. La idea es que ustedes puedan venir. Así que les voy a mandar un link de inscripción, un drive, para que ustedes se anoten en qué módulo van a asistir a cada laboratorio. Ya sea el lunes, sea el martes o sea el jueves. ¿Ya, chiquillos? Vale, profe. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esta es la planificación de las cosas que vamos a ver durante este mes que nos queda, y con nuestra actividad especial de aula invertida el lunes 6 de diciembre. Así que yo creo que esta semana voy a tener hechos los videos para subírselos a Campus la próxima semana, para que ustedes puedan ya empezar a trabajar con eso. Eso sería con respecto a la planificación que nos va quedando de esta unidad. Ya, chiquillos.
Vamos entonces ahora con la unidad en sí que nos va tocando, que son los circuitos trifásicos. ¿Qué vamos a ver en los circuitos trifásicos? Bueno, ¿qué son los circuitos trifásicos? Como dice acá, son circuitos que son usados cotidianamente en aplicaciones industriales como domésticas. Estos permiten una transmisión más eficiente de energía y un mejor rendimiento en las máquinas eléctricas. Durante esta unidad se revisarán los siguientes temas de estudio: definición de variables trifásicas, fuentes trifásicas, resolución de circuitos equilibrados y desequilibrados, potencia activa, reactiva, compleja y aparente y factor de potencia en circuitos equilibrados trifásicos, mejoramiento del factor de potencia y medición de potencia. Vamos con los conceptos básicos que tenemos que revisar de esta unidad. Lo primero es que me parece que ustedes alcanzaron a ver el semestre pasado sistemas monofásicos de corriente alterna. ¿Cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la gracia del circuito monofásico? El circuito monofásico, a diferencia de los circuitos en DC, igual tienen dos cables, pero ahí tienen polaridad, tienen un positivo y un negativo. En cambio, vamos a aclarar que dentro de los circuitos, ya sea en alterna, no hablamos de polaridad positiva y negativa, sino que hablamos de fase y de neutro. Que uno dice, pero es como el mismo cable nomás que uno pasa por la resistencia, y cuando terminan los componentes y es fuera como el mismo cable. Bueno, ahora vamos a ver que no es lo mismo cuando tengamos circuitos de más de una fase. Entonces, ahí para que ustedes vamos a poder ver esa diferencia. Bueno, cosas que tienen que recordar para esta unidad: todas las definiciones de fasor, por ejemplo, que las vamos a utilizar, que los voltajes y las corrientes tienen módulo y ángulo, igual que las impedancias, que las potencias, no sé si se acuerdan, después vamos a ver qué es lo que era la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa, los triángulos de potencia, que me imagino que todo eso lo vieron el semestre pasado. ¿Lo alcanzaron a ver el semestre pasado, cierto? Sí. Ya, súper bien. Ahora, existen sistemas los sistemas de más de una fase se conocen como sistemas polifásicos. Sistemas polifásicos quieren decir que son de varias fases. En los sistemas de distribución, sistemas de producción, distribución y consumo de energía eléctrica, que están conformados por dos o más tensiones, son sistemas eléctricos, vamos a decir, eléctricos en general, sin importar cuál sea su finalidad, que están conformados por dos o más tensiones iguales con diferencia de fase constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo entre ambos voltajes van a ser siempre el mismo. Esto suministra energía eléctrica a cargas conectadas a través de líneas. Existen sistemas polifásicos que pueden ser sistemas bifásicos, sistemas trifásicos, sistemas pentafásicos, no pentafónicos, el autocorrector, etc. Vamos a corregirlo al tiro. Pentafónico. Obviamente cuando dijo líneas son líneas de transmisión, ¿no es cierto? No, sí, no. Cuando nos referimos a que está en línea, nosotros nos vamos a, por ejemplo, el siguiente vamos a ver un circuito. Me refiero a que, por ejemplo, yo tengo una fuente y de la fuente al consumo va a haber algo que nosotros le vamos a llamar línea, ¿ya? Es como para llamar al cable que conecta la fuente con la impedancia. Esto puede ser no siempre una línea de transmisión, puede ser una línea de distribución, puede ser un mismo cable dentro de una casa, el mismo cable dentro de un circuito industrial. ¿Me entiendes? Sí, profe. Ya. Acá tenemos un motor, como ir viendo sistemas de polifásicos. Bueno, vamos con el primer sistema polifásico. Este lo vamos a ver nomás, no es que ustedes tengan que estudiarse los sistemas bifásicos, pero es para que lo conozcan. Existen sistemas que se llaman bifásicos, ¿ya? Tengo que hacer una aclaración acá, porque muchas veces cuando ustedes salgan a la vida laboral, se van a encontrar de que les van a decir que tienen sistemas bifásicos que en realidad no son bifásicos. ¿Qué es un sistema bifásico? Es un sistema
que se produce con un generador que consta de dos bobinas dispuestas en forma perpendicular entre sí, y que la tensión generada atrase a 90 grados una con respecto a la otra, ¿ya? Ese es un sistema bifásico. El sistema bifásico tiene 3 cables, tiene 2 fases y un neutro. Entonces tenemos fase A, fase B, y si nosotros nos fijamos acá, ambos voltajes están desfasados 90 grados entre ellos. Si nosotros vemos acá, vemos que uno está en 90 y el otro está en 180. O uno está en 0 y el otro está en 90. ¿Raúl? Profe, ¿me puede aceptar del computador? Es que Sí, te había aceptado. A ver. no Ya, ahí está sí. ahí en la pantalla. Vale, ahí sí, vale. Ya. Estamos acá con, tenemos un desfase de 90 grados entre ellas. Esto es lo que es conocido como un sistema bifásico. Antiguamente existían sistemas bifásicos en Chile y se compartían sistemas bifásicos con trifásicos. Después vamos a ver, cuando ustedes lleguen a los cursos de máquinas más adelante, que existían transformadores para adaptar sistemas bifásicos a trifásicos o sistemas trifásicos a bifásicos, que se llaman los transformadores de Scott. Ahora, la realidad es que los sistemas bifásicos no son muy utilizados, la verdad es que prácticamente no se utilizan, son difíciles de encontrar actualmente en el país. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas son trifásicos o monofásicos, o como lo llama la gente, pero ahí hay que tener cuidado para que no, a usted no les pase, los sistemas que llaman bifásicos pero no son bifásicos, ¿ya? Cuando las personas llaman a un sistema que es bifásico, pero que no es bifásico, es como, por ejemplo, imaginémonos que esto pasa especialmente para los campos o para las zonas rurales. Imaginémonos que tenemos un sistema que es trifásico, ¿ya? El sistema trifásico tiene 3 cables, ¿ya? Usualmente debería tener, si nosotros lo analizamos en la ciudad, tiene 4 cables. 5 si incluimos la tierra dentro de las cosas industriales, dentro de aplicaciones industriales o en las casas. Pero pensemos en las fases. Si yo le digo trifásico, son 3 fases, ¿cierto? Tenemos fase, generalmente, ustedes las van a conocer con estos nombres: fase A, fase B, fase C, o fase R, fase S y fase T. No sé si han visto alguna vez un, ¿cómo se llama esto? Un tablero en la universidad, en alguna empresa, en algo que es trifásico, fase R, fase S y fase T. Siempre salen así. O fase, este es como el común que nosotros lo vamos a conocer. Nosotros generalmente trabajamos con la nomenclatura fase A, fase B, fase C, o fase R, fase S, fase T. Ya. Hasta ahí me siguen, chiquillos, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy hablando en chino? Y yo sí. Ya. ¿Qué pasa? Generalmente para las zonas rurales se suele trabajar que donde hay zonas de mayor consumo y zonas de menor consumo, ustedes salen, por ejemplo, en la carretera, se van a dar cuenta que ven que van 3 cables, van siempre 3 cables. Y de repente se van a dar cuenta que por un lado de la carretera se desvía un cable, por ejemplo, uno. Imaginemos que acá están los postes, acá hay postecitos, postecitos, acá. Bueno, generalmente esto es un solo poste que lleva las 3 cosas. Vamos a pensar que acá hay un poste que lleva las 3, y acá sale como así. Imaginemos que hay un poste, estamos mirando desde arriba. ¿Qué va a pasar? Aquí va a salir un poste y se va a llevar una sola, y acá estos mismos postes van a seguir llevándose estas 2. ¿Ya? Esto pasa harto para los campos y zonas rurales. Entonces, esta se fue para, por ejemplo, para una zona donde habían, no sé, muy pocas casas, como 5 casas, y este de acá se fue para una zona donde habían, no sé, 30 casas, o 20 casas, ¿ya? Y siguieron con esta zona. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ver que esto de acá, después hacen con los transformadores, acá queda un circuito monofásico, ¿ya? Acá queda un circuito monofásico, y acá quedan 2 circuitos monofásicos. Pero, ¿qué va a pasar? A esto, donde van 2 fases, usualmente le suelen decir un sistema bifásico, ¿ya? Quiero que lo tengan ahí en mente. Eso de ahí no es un sistema bifásico. Que lleve 2 fases no quiere decir que sea un sistema bifásico, ¿ya? ¿Me entienden, chiquillos?
¿Cómo se le dice bifásico al que tiene cuando son dos monofásicos? No, lo que pasa es que estamos, antes que tú entres, Raúl, estamos viendo los circuitos, ¿cuáles son los circuitos bifásicos? El circuito bifásico en sí es un circuito que tiene dos fases que están desfasadas 90 grados entre ellas. ¿Ya? Como se ve aquí en la figura. Sí. Vamos a ver ahora que los circuitos trifásicos, que en la siguiente diapo, van a estar desfasados 120 grados entre ellas. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa? Que usualmente cuando hacen a los sistemas rurales, van con el sistema trifásico, pero se dividen, sino que van con una fase para un lado y van con otras dos fases para otro. Y la gente suele decir, que aquí acá llega bifásico, porque llegan dos fases, ¿me entiendes? Pero esto no es un sistema bifásico. Pero probablemente ustedes se van a encontrar con que la gente les va a decir, a veces gente que sí, gente que no sabe, o a veces dentro de las mismas empresas se suele decir eso, para decir que en el fondo van dos fases. No, vamos a ver ahora, bien Sebastián, pero vamos a aprovechar de aclarar eso al tiro. Entonces, quiero que tengan eso en mente, ¿ya? Lo que le está diciendo, para que ahora veamos los sistemas trifásicos, ¿ya? Los sistemas trifásicos son los más usados. ¿Por qué? Porque son los más, en general son los más eficientes en costo. Porque llevar las tres fases es más barato al final en llevar potencia que llevar, por ejemplo, con dos fases o fases neutras. Es mucho más económico. Y es más económico que, por ejemplo, llevar 5 fases generalmente, porque ya se hace un gasto mayor en cable y en postes y en todo lo demás, pero suele ser más barato y más eficiente ocupar un sistema trifásico. Bueno, ahí, para los que son eléctricos, hay estudios, ¿ya? Hay distintos estudios que depende, por ejemplo, para la transmisión de potencia a muy alto voltaje, donde existen estudios donde dice depende de las distancias, puede ser más barato transmitir en HVDC, que es voltaje DC de muy, muy alto voltaje, ¿ya? Estamos hablando de, por ejemplo, si nosotros llegamos de 500 kV en alterna, aquí de 1000 kV en DC, o de 500 kV en DC. Eso se le conoce como el HVDC. Entonces ahí se hacen por la cantidad de cableado, porque son solo, imagínense un HVDC son solo dos cables, positivo y negativo, y en cambio el trifásico vienen tres cables. Entonces ahí se hace como un análisis y hoy en día depende ahí las distancias y algunas condiciones, puede ser más barato transmitir en continua que transmitir en alterna. Después, a través de sistemas electrónicos, se vuelve a basar a alterna trifásica. Así que, por ejemplo, ahora, los que están como un poquitito ya más averiguando en el tema, hay una línea que se está, Quimarlo Aguirre creo que se llama, Quimarlo Aguirre creo que se está discutiendo porque no ha llegado a licitación bien, en donde esa es una línea HVDC en Chile. Así que ahí, si alguien busca en las noticias, revisa por ahí, es un tema como controversial ahora en el país. Bueno, vamos con los sistemas trifásicos. Los sistemas ¿Qué es trifásicos. una HVDC? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es HVDC? High Voltage Direct Current. Es como corriente continua, corriente directa de alto voltaje. Entonces, por eso les decía que es como estamos hablando de, por ejemplo, transmisión de alta potencia a alto voltaje. Por ejemplo, 1000 kV. O sea, serían 1000 por 1000 volts. ¿Cuánto sería eso? 1000 por 1000. En 1000 kV sería un megavolt, me parece, ¿no? Pero lo que está en cabeza es en alterna. No, no, no. El kV es una medida de voltaje. Entonces, ese sería, por ejemplo, 1000 kV, pero en continuo. Por eso se le conoce como HVDC, porque es de muy alto voltaje y en corriente continua. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bueno, estos son los sistemas trifásicos. ¿Cómo se generan? A través de máquinas giratorias, generadores giratorios, y nos permite distintos beneficios económicos en transmisión y distribución. Además,
de producir una mayor eficiencia en las máquinas eléctricas a la hora de las aplicaciones. Entonces vamos a ver si nosotros le tomamos una foto a los voltajes. Imaginémonos que acá ustedes tienen 3 líneas. Vamos a dibujarlas con distinto color para que ustedes las vean bien. Vamos a colocar la línea R o la línea A, va a ser con negro. De ahí vamos a tener con rojo la línea B, y vamos a hacer con azul. Ah, no la embarré. Era azul, rojo y verde. Vamos a hacer esto acá. Azul, rojo y verde. Y vamos a colocar en negro acá el neutro. Vamos a colocarle nombre. Esta va a ser, pongamos en la fase A, en la fase B, la fase C y el neutro. Si nosotros medimos voltaje, ponte tú, entre este punto, vamos a hacerlo acá, voltaje, y este punto, nosotros vamos a tener esa línea azul que está ahí, ¿ya? Si nosotros medimos voltaje entre el rojo y la negra, también vamos a tener ese punto. Entre la verde y la negra, vamos a tener la curva verde, ¿ya? ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen? Entre el azul y la, La negra va a ser el neutro, ¿ya? Claro, pero haciendo esa conexión se puede medir voltaje. Vamos a medir voltaje y vamos a ver esto que ustedes ven acá. Lo que ustedes ven acá son eso mismo que nosotros tenemos en esta conexión. Imaginemos que tenemos esta conexión y estamos midiendo el voltaje que hay en una línea. Puede ser de cualquier línea que haya. Y si nosotros medimos, vamos a tener estas mismas curvas que están acá, de voltaje. Entre 1 y 1, ¿ya? Y a cierta frecuencia. Ahora, si nosotros medimos el desfase que hay entre la curva azul y la curva roja, son 120 grados. Si nosotros medimos ahora entre la verde y la azul, también son 120 grados. Si medimos entre la roja y la verde, también son 120 grados. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Ya. Eso es un sistema trifásico. En un sistema trifásico, los 3 voltajes, si yo mido con respecto al neutro, después vamos a ver qué pasa si mido con respecto a ellos. En los 3 voltajes, si yo mido con respecto al neutro, tienen que tener la misma amplitud y una diferencia y un ángulo de diferencia entre ellos de 120 grados. ¿Ya? ¿Me entienden eso, chiquillos? Ahora, por eso yo les decía que si vamos a los anteriores, si yo saco, por ejemplo, ahora la fase A, la saco para allá y sigo con la fase B y la fase C por acá, entre la fase B y la fase C, ¿qué diferencia angular voy a seguir teniendo? 120 grados, ¿cierto? Si yo mido los voltajes con respecto al neutro, debería seguir teniendo 120 grados. ¿Me corroboran eso? Sí. ¿Cómo, profe, nos está escuchando? Ahora sí. Que yo les decía que miremos esta curva. Estas curvas de acá son los voltajes de las líneas que van acá. Ahora, si yo saco una línea y la llevo para otro lado y sigo con estas 2 líneas, si yo mido, imaginemos que acá va el neutro, si yo sigo midiendo esto, y yo mido, imaginemos, va a desaparecer la curva azul, ¿ya? Va a desaparecer la curva azul. Entonces, entre la roja y la verde, ¿qué diferencia angular voy a tener? En esto de acá. De 120 grados. 120 grados, súper bien, no cambia. Por eso yo le decía que este sistema no es bifásico, a pesar de que van 2 fases, no es bifásico, sino que es un trifásico en donde van 2 fases, porque sigo teniendo 120 grados de diferencia entre ellas. ¿Ya, chiquillos? Para que no se confundan de repente si les hablan de sistemas bifásicos y tienen 120 grados de diferencia entre ellas, como
para que ustedes sepan que en realidad es un sistema trifásico el que le sacaron una fase. Ahora, si nosotros nos paramos en el tiempo, algo así es lo que nosotros veríamos, ¿ya? Acuérdense que cuando nosotros hacemos esto es como tomarle una foto a las ondas cuando están viendo el osciloscopio y le aprietan ahí como el stop, ¿ya? Para que se quede quieto, o el trigger para que se quede quieto. Eso es lo que nosotros estaríamos viendo. Pero en realidad lo que está pasando es que está variando en todo momento. Ahora, un sistema trifásico habitual consta de 3 fuentes de tensión desfasadas 120 grados entre ellas, conectados a cargas mediante 3 o 4 conductores o líneas de transmisión. ¿Por qué 3 o 4 conductores? 3 serían de fase y 1 sería el neutro. Las fuentes trifásicas de corriente son muy escasas, difíciles de encontrar, pero también existen. Y un sistema trifásico, nosotros podemos decir que equivale a 3 circuitos monofásicos, vistos desde el neutro. Ahora, las fuentes de tensión pueden conectarse en estrella o en delta. ¿Vieron las conexiones estrella y delta en el curso anterior? No, profe. ¿No? Nunca se la... Bueno, ahora la vamos a aprovechar de ver. Conexiones estrella, la conexión estrella, vamos a hacer una resistencia. Eso es una conexión estrella. ¿Ya? ¿Y cómo se abrevia? Con una Y. Dice, esto es una conexión estrella. ¿Ya? Capaz que la hayan visto, alguna vez la hayan dibujado o no. Y la conexión delta, hay 2 formas de dibujarla. La más común es esta de acá, que es como un triangulito. Vamos a verlo con resistencia antes de verlo con fuentes para que ustedes lo puedan ver. Y la conexión delta se suele escribir como un triángulo. ¿Ya? Esta es una conexión estrella y esta es una conexión delta. Si se fija, cada una tiene 3 cables. Uno para cada fase. ¿Ya, chiquillos? Ahí, para que los conozcan, conexión estrella y conexión delta. Ahora, los voltajes trifásicos se producen a menudo con un generador trifásico, donde el generador consta de un electroimán giratorio, 3 devanados o bobinas independientes con terminales AA', BB', CC', ¿ya? Que se ubican físicamente. Bueno, aquí este no está tan bien porque debería estar, por ejemplo, el azul acá y el verde acá, ¿ya? Ojo ahí para que esto se viera de esta manera. Lo vamos a ver en la siguiente imagen, pero está bueno el GIF en el fondo en que se puede ver cómo van variando. Imaginémonos que acá está en azul, a ver si lo podemos hacer esta de acá es azul, no me deja, a ver, esta de acá es azul y esta de acá arriba es el verde. ¿Ya? Para que se vea de esta manera exacto. Bueno, es para que ustedes puedan ver ahí para que ustedes puedan ver el GIF ahí. Y esto no existe, ¿ya? Para que podamos ver esto. Ahora, se ubican físicamente 120 grados entre sí. Por eso digo rojo, azul y verde. 120 grados entre ellos. Los terminales A y A', que lo vamos a ver en la siguiente foto, representan cada uno de los extremos de las bobinas. Al girar el rotor por su campo magnético, corta el flujo entre las bobinas e induce tensiones entre ellas. Eso lo van a ver después en los cursos de máquina. Como las bobinas están dispuestas a 120 grados entre ellas, las tensiones inducidas son de igual magnitud, pero desfasados 120 grados entre ellas. Como nosotros vemos acá, esto es interesante en la imagen para que ustedes puedan ver cómo va variando. Entonces cuando estoy, si se fijan, estas 2 bobinas son contrarias. Esta terminal A y A', ¿ya? Si nosotros vemos acá, sigan el polo rojo, cuando paso por acá, estoy justo en el negativo, de ahí cuando paso por acá, de hecho debería estar justo acá, en el máximo. Me siguen lo mismo con la azul y lo mismo con la verde. Entonces, eso ahí funciona cómo se generan los voltajes trifásicos.
a través de generadores trifásicos que funcionan a través de como un electroimán que va girando a través de 3 bobinas. Entonces este va induciendo. Imaginémonos que esto puede ser, por ejemplo, que esto gira porque lo estoy impulsando, por ejemplo, con un aerogenerador, o como por ejemplo con una turbina de agua, o incluso con un motor diésel. Entonces el motor diésel hace girar esto, y mientras más rápido gire esto, más va a ser, o sea, más va a ser la frecuencia. ¿Ya? Pero si nosotros lo hacemos girar a una velocidad constante, voy a obtener acá la frecuencia que yo quiero, que son los 50 Hz. Y ondas trifásicas. ¿Me siguen con eso, chiquillos? O sea, según como vaya girando, va generando como una frecuencia en el voltaje. Imagínate, si esto empieza a girar más rápido, estas ondas se van a achicar. O sea, no se van a achicar, sino que se van a achatar acá. Quiere decir que si gira el doble de rápido, voy a tener el doble. Sí, el doble de las ondas. El doble de las ondas rojas, por ejemplo, en vez de tener un ciclo, si esto gira el doble de rápido, voy a tener 2 ciclos. Claro. Por eso tienen que girar siempre, si han ido alguna vez, bueno, todavía no van a las visitas industriales, cuando vayan a ver, por ejemplo, alguna central hidroeléctrica, se dan cuenta que el generador siempre tiene que estar girando a la misma velocidad. Entonces le controlan el paso de agua para que siempre esté girando a la misma velocidad. ¿Para qué? Para que saque los 50 Hz y se pueda conectar a la red. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los generadores eólicos? Hay generadores eólicos que controlan esa velocidad y otros que no pueden controlar esa velocidad. Cuando no se controla la velocidad, es necesario que pasen por un proceso de transformación de la energía, en donde tienen que ser rectificadas y luego volver a invertirla y pasar a través de un inversor. ¿Para qué? Para que siempre mantenga los 50 Hz. Siempre va a mantener esa velocidad. Como esto siempre va a cortar no importa la velocidad que vaya, siempre va a cortar las mismas 3 bobinas, o las bobinas que sean, pero divididas en 3. Entonces siempre va a sacar 3 ondas que van a tener la misma magnitud, y siempre desfasadas en 120 grados. Lo importante es ahí mantener la misma frecuencia. Acá está. Ya. Me interesaba que viéramos este, ¿sí? En el anterior, ¿puede colocar la parte anterior? ¿Acá? Sí, ahí. Por ejemplo, si hubiéramos sacado el S, si hubiese muerto ese tendría que correr, el que está en azulito ese tendría que correrse a otra parte y tendría un desfase igual de 120 grados. Mira, lo que pasa es que lo que no me gusta de esta figura es que no están dispuestas estos terminales, deberían estar dispuestos como yo les dije antes. Donde está el verde, debería estar el azul, y acá debería estar el verde, acá arriba. Para si te fijas, entre este punto y este punto hay 120 grados, y entre este punto y este punto hay 120 grados. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, este de acá, por ejemplo, el azul, debería ir acá arriba. Imaginemos que el azul debería ir acá arriba. Que no debería ir acá, debería ir acá arriba. Entonces ahí se va a ver esto que estamos viendo acá. Si, por ejemplo, si tú eliminaras la bobina azul, se eliminaría esta onda, y te quedarían solo 2 ondas, 120 grados diferidas entre ellas. ¿Me entienden? Sí, ahora sí, perfectamente, gracias. Vamos a hacer eso mismo cuando hagamos el laboratorio la próxima semana de visualización de ondas trifásicas. Y vamos a probar qué pasa si sacamos una fase, qué pasa si vamos a aprovechar de verlo. Ahora, aquí si se fijan, quería mostrarles, acá tenemos la distribución. Acá está A, y acá está A', acá está B, acá está B', acá está C, y acá está C'. ¿Se fijan qué es lo que yo les decía antes? Ahora, vamos a conocer qué es lo que son las fuentes trifásicas. Asumiendo que tenemos una conexión neutro, para tener una conexión neutro tenemos que tener una fuente en estrella. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una fuente en delta? La fuente en delta no puede tener conexión a neutro. Se fijan, acá hay una conexión entre medio. Si nosotros hacemos una fuente acá, vamos a hacer acá. ¿Tengo donde conectar un neutro acá o no? No tengo donde interconectar las fuentes, un punto común entre las fuentes, ¿cierto? En una conexión en delta. En cambio, en una conexión en estrella, sí tengo un punto común entre todas las fuentes, y ese punto común va a ser el neutro. ¿Ya, chiquillos? Eso para que ustedes tengan ojo ahí. Ahora, asumiendo que yo tengo una fuente
que tiene que tener neutro, mis fuentes tienen que tener neutro, que es la conexión estrella, vamos a tener 3 voltajes, que era lo que yo les había mostrado hace un par de diapos atrás. Voy a tener un voltaje VAN, que va a ser la fase A versus el neutro. ¿Se acuerdan que les había notado cuando vimos acá, hicimos los 4 cables? Aquí de nuevo tenemos los 4 cables. Vamos a ponerles colores encima para que... Acá azul, azul, rojo y verde. Rojo y verde. Entonces, el voltaje que yo mida entre el azul, la fase A, y el neutro va a ser VAN. ¿Ya, chiquillos? Con azul, perdón. VAN. El voltaje que yo mida entre el B y el neutro va a ser VBN. Que yo mida entre el C y el neutro va a ser VCN. A esta definición nosotros conocemos como voltajes de fase, ¿ya? O fase neutro. ¿Ya? Ojo ahí, voltajes de fase o fase neutro. Siempre una fase con respecto al neutro. Si yo le digo voltaje de fase, ustedes dicen, entre fase y el neutro. ¿Ya, chiquillos? El neutro es como la referencia a tierra, ¿no es cierto? Por saber. No necesariamente. Vamos a tener que existen el neutro y aparte existe la tierra. ¿Ya? ¿El neutro puede estar conectado a tierra? Sí, pero lo vamos a ver como dos cables totalmente aparte. ¿Ya? ¿Ya, Ronnie? Sí, profe. Ya. Dato importante acá, porque cuando lleguemos a circuitos desequilibrados nos vamos a dar cuenta de la importancia del neutro. Ahora, por ahora, el neutro viene siendo un cable de referencia entre estas tres fases. ¿Qué pasa? Cuando pongámonos en la situación, no sé, la mayoría de los que viven los que viven en ciudad se van a dar cuenta que si salen a la calle y miran, lo más probable es que miren hacia arriba y van a pasan los postes con tres cables, ¿cierto? Por arriba. Arriba, como en horizontal, pasan 3 cables. Así. Y si ustedes miran después en vertical, lo más probable es que si salen afuera de su casa y miran, aparte de los 3 cables que ustedes miran desde arriba, acá tiene una línea, y acá va el poste. Si ustedes miran el poste así, lo más probable es que en negro, como lo van a ver normalmente, acá van a pasar así, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Lo más probable es que ustedes vean esto. Y luego acá arriba van a pasar 1, 2, 3. ¿Ya, chiquillos? Hagan el ejercicio cuando termine la clase o en algún momento del día salgan, los que viven en la ciudad, salgan a mirar esto. ¿Qué pasa? Nos vamos a dar cuenta. Tengo 2 neutros, se repite acá para hacer una distribución de neutros. Un neutro arriba, un neutro abajo. Y tengo fase A, fase B y fase C. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque a la casa de ustedes probablemente se va a conectar esta fase con este neutro y van a llegar 2 cables a su casa. A la casa al lado, por ejemplo, o al pasaje al lado, va a llegar la fase C con el neutro. La fase B con el neutro. Y la tercera casa va a llegar la fase C con el neutro. Y así hacemos esta distribución. ¿Para qué? Para que ustedes tengan entre este punto y este punto, ustedes van a tener 220 volts. ¿Ya? En realidad son 230 más o menos, lo que ustedes van a medir. Pero el punto es que ustedes tienen que llegar al menos 220 volts. ¿Ya? Y eso se mide entre la fase y el neutro. Entre cualquiera de las 3 fases y el neutro. Entonces, ¿por qué? Para hacer un equilibrio, van alternando las casas. Entonces, la casa de usted va a estar conectada a una fase, pero la casa de su vecino va a estar conectada a otra fase. O la casa de su vecino 2 casas más allá. Probablemente. ¿Ya, chiquillos? ¿Me siguen con eso?
Sí, o sea, se van repartiendo. Se van repartiendo, ya, súper bien. Ahora, ¿por qué hay 5 cables? Hacen 2 neutros y se van repartiendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que los circuitos desequilibrados más adelante va a haber una corriente circulando por el neutro, ¿ya? Normalmente en un circuito equilibrado no debería haber corriente circulando por el neutro, debería ser 0. Pero en un circuito desequilibrado nos vamos a dar cuenta que sí aparecen. Ahora, vamos a ver esto que está acá. Si nosotros vemos, hacemos la suma fasorial, aquí les voy a pedir que saquen su calculadora para que ustedes mismos lo puedan comprobar. Vamos a tener que la fase A, fase AN, BAN, nosotros lo vamos a tomar como referencia. ¿Qué quiere decir eso? No significa que este sea esto así, pero nosotros vamos a decir que esto va a ser así. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, en este caso de 220 volts, nosotros le vamos a colocar que el desfase del BAN va a ser 0, porque va a ser nuestra referencia. Entonces, si se acuerdan de fasores, yo voy a decir que, lo primero, que este es 220 coseno de omega t. ¿Ya? Si nosotros esto lo pasamos a un fasor, el BAN va a ser 220 con un ángulo 0. ¿Ya? ¿Me siguen, chiquillos? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué me está diciendo? Lo primero, yo sé que cada uno de estos está desfasado 120 grados entre ellos. Antes de ver las secuencias, que va a ser la diapo siguiente, vamos a asumir que la fase B tiene 120 grados de diferencia con la fase B, con la fase A es BN. Entonces esta va a ser 220 con un ángulo de 120 grados. Si nosotros ahora decimos la fase siguiente, vamos a decir que la fase CN va a tener 220 con un ángulo de 240 grados. Como esto es una circunferencia, si yo estoy en 0 y 200 a 240 grados, ¿cuánto va a ser la distancia en ángulo? Para el otro lado, chiquillos, para que ustedes vean la diferencia. Alguien que me ayude ahí. 220 igual. 120, ¿cierto? Porque a esto le faltan 120 grados para llegar a 360. ¿Cierto? Como para dar la vuelta a la circunferencia completa. Si dibujamos acá, la circunferencia, digo que este está en 0, vamos para acá, decimos que esto está en 120, y 240 estaría como por acá. Entonces yo voy para acá, y digo que estos tres están a la misma diferencia. Ahora, alguien que haga la suma en la calculadora y me diga la suma de estos tres, ¿cuánto le da? Lo voy a escribir esto como... No. ¿Cuánto les da, chiquillos, eso? Alguien que haga la suma. 0, profe, me dio a mí. 0, ¿ya? La suma fasorial de esto da 0. Por eso aquí sale que BAN más BBN más BCN da igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí para que ustedes lo puedan comprobar, sí nos da 0. ¿Por qué? Porque están todos apuntando en distintos lugares y la suma total de esto siempre me va a dar 0. Lo otro que me dice que los módulos son iguales. Esto lo podemos ver. 220, 220, 220. Eso se va a cumplir. Entonces siempre nosotros podemos decir que en una fuente trifásica equilibrada, la suma, o sea, la suma de los tres voltajes con respecto al neutro va a dar 0 y el módulo de cada uno de los voltajes va a ser igual. Vamos a borrar todo esto y vamos con la siguiente diapo. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es algo que se conoce como la secuencia. ¿Qué quiere decir la secuencia? Quiere decir en qué sentido giró, por decir así, en qué sentido giró el generador cuando se creó este voltaje, pues podemos verlo así, o cuál onda va primero cuando nosotros la medimos. Entonces vamos a darnos cuenta que existen dos secuencias. Existe la secuencia positiva y existe la secuencia negativa. ¿Cómo podemos ver eso? Una gira a favor de las manecillas del reloj y la otra gira en contra de las manecillas del reloj. ¿Cómo lo podemos analizar? Con números se va a ver mucho más fácil, con esta imagen también. Tenemos una secuencia, la primera secuencia, donde vamos a tener, acá veamos,
que esta es la secuencia negativa, la que tenemos a la izquierda, y a la derecha tenemos la secuencia positiva. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, primero, siempre vamos a tener primero la BAN, ¿ya? Luego en el caso de la secuencia negativa, vamos a tener la BBN y al final la BCN. En el caso de la secuencia positiva, vamos a tener la BAN, luego la BCN y luego la BBN. ¿Ya, chiquillos? Se van a intercambiar las fases B y las fases C. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué repercusión nos tiene esto? Si nosotros conectamos un motor a una red en secuencia positiva, va a girar en una dirección. Si nosotros conectamos el motor a secuencia negativa después, va a girar en la dirección contraria. Si nosotros lo hacemos girar, o sea, si nosotros lo conectamos a una secuencia negativa, va a girar a favor, por ejemplo, a favor de las manecillas del reloj. Si nosotros lo conectamos a secuencia positiva, va a girar en contra de las manecillas del reloj. ¿Ya, chiquillos? Entonces, dependiendo de la secuencia, yo voy a poder hacer girar un motor en un sentido contrario. ¿Me van siguiendo con esto? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos con la secuencia positiva. En la secuencia positiva corresponde a la secuencia ABC, ¿ya? Secuencia positiva o secuencia ABC, donde se asume siempre el BAN como el voltaje de referencia. Si nosotros seguimos el diagrama fasorial que se aprecia en la ecuación, vamos a tener que tengo BAN. Si giro en contra de las manecillas del reloj, me voy a encontrar con el BCN desfasado en 120 grados. Si giro ahora para el otro lado, me voy a encontrar con el BBN a menos 120 grados. ¿Ya? En secuencia positiva, secuencia más o secuencia ABC, cualquiera como ustedes le quieran llamar, voy a tener que el BBN va a ser el voltaje peak con ángulo 0, el BBN va a ser voltaje peak con ángulo menos 120 grados, y el voltaje CN va a ser voltaje peak con ángulo 120 grados o con ángulo menos 240, como ustedes lo quieran tomar. O el BBN va a ser con ángulo 240, ¿ya? Ahí depende como ustedes lo quieran referir. Generalmente lo que se dice 0, menos 120 y 120. ¿Ya, chiquillos? ¿Me siguen con eso, secuencia positiva? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos, secuencia negativa es la contraria. Tenemos la secuencia con una inversión del giro del motor, el cual se puede expresar como secuencia ACB o CBA o secuencia menos. Cualquiera lo pueden llamar así. Se asume BAN como referencia igual que la otra y se aprecia visualmente acá que están intercambiadas las fuentes. Acá está mal esto porque aquí debería estar el BBN y acá debería estar el BCN. Este está pegado de la diapo anterior. Lo importante acá es esto de acá. Tenemos el BAN, voltaje peak con ángulo 0. El BBN, voltaje peak con ángulo 120. Entonces esta debería estar acá. Vamos a anotarlo aquí en negro. Este debería ser el BBN y este debería ser el BCN. ¿Ya? El BBN tiene ángulo 120 y el BCN tiene ángulo menos 120. Se intercambian ambos voltajes. ¿Ya? Eso serían entonces la secuencia positiva y la secuencia negativa. Hasta ahí, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Hasta el momento, los tendidos eléctricos se intercambian por cada casa, pasa una fase, después a la otra casa la otra fase, y la otra fase, y después de nuevo se reinicia. Claro, algo así podría ser. Y hay secuencia negativa y positiva, depende del lado. Depende del lado, exactamente. Y lo otro, como el rotorcito ese que estaba girando, eso no caché bien qué era, pero que si es que gira más rápido hace la... No, lo que la mira, esto nos frecuencia va a dar, esto es cómo se generan las ondas trifásicas. Acá ¿Y qué imagínate, viene siendo eso? esto de acá viene siendo un generador. O sea, es como un motor. Esto es un generador eléctrico.
El generador eléctrico es el que tú le colocas energía mecánica y saca energía eléctrica. Entonces, acá hay que tener, ojo chiquillos, que esta azul debería estar acá arriba, ¿ya? Venía con más... Claro, venía para que mal haga el Windows con desfase eso, de los 120 grados. para que esté en 120 grados desfasado. Entonces, si tú te fijas, mira la roja, que va siguiendo acá el rojo, y va haciendo, hasta que llega hasta acá, va a llegar en el negativo, ¿te fijas? Y me va generando la onda roja. Si yo me paro en el azul, acá arriba, Sí. acá está contrario, está negativo, te fijas, está al revés. Entonces, cuando yo llegue acá arriba, debería estar justo en el máximo. Ahora, si yo me paro en el verde, ahora estoy en el máximo, ¿te fijas? Y cuando yo voy a dar la vuelta, y cuando llegue acá, debería estar en el negativo. ¿Te fijas? Entonces, si yo voy siguiendo eso, voy generando cada una de las ondas, dependiendo de cada una de estas bobinas. Como tengo 3 bobinas, o sea, esto con esto es una bobina, esto con esto es una bobina, y esta con esta es una bobina. Como tengo 3 bobinas, voy generando 3 voltajes. Si yo ahora tuviera, por ejemplo, en vez de tener 3 bobinas, tuviera 5 bobinas, haría un pentafásico. Si yo tuviera solo 4, haría un bifásico. O sea, 2 bobinas, haría solo un bifásico. Desfasado entre 90 grados. Este es el más común que se hace, que es el trifásico, porque es el más económico y es el que nos da un buen rendimiento. Así que ahí vamos generando las 3 ondas. Una fuente conectada en estrella, lo que estamos diciendo que en la fuente conectada en estrella con respecto al neutro, la suma de los 3 voltajes da 0 y que los módulos de los 3 voltajes son iguales. La secuencia positiva y secuencia negativa. Ya. Ahora vamos a hablar de los conceptos que ustedes tienen que saber. Esto es pura memoria, son los conceptos para aprender a reconocerlos. Veamos esta imagen y vamos a ir revisando. Lo primero, nosotros nos vamos a referir a, cuando yo les hable, o cualquier persona les hable, de un terminal de línea, se va a referir a estos puntos que se llaman 1, 2 y 3, que son la salida de la fuente en la línea, terminal de línea, ¿ya? Son los puntos en los cuales se conectan los componentes del sistema. Imagínense que ustedes tienen acá, ¿dónde se van a conectar? A los terminales, en la fuente, a los terminales de línea. Cuando lleguemos allá y vemos el Varec, que va a tener terminales, los terminales nosotros los conocemos como terminales de línea. ¿Ya? Punto 1, punto 2, punto 3. Y el neutro, acá también terminal de línea neutro. Y la tierra. Después, corrientes de línea. Corresponden a las corrientes que circulan por los terminales de línea. Corriente I1, corriente I2, corriente I3. ¿Se fijan? Que circulan por la línea, corriente de línea. Está como bastante fácil de entender. Estas se expresan como I1, I2, I3. O IA, IB y C. ¿Ya? Voltajes de línea. Hasta el momento habíamos visto los voltajes entre 1 y neutro, 2 y neutro, 3 y neutro, ¿cierto? Ahora, voltajes de línea. También existen los voltajes de línea. Si yo mido entre el terminal 1 y el terminal 2, voy a tener el voltaje de línea AB o 1,2. Si yo mido entre el 2 y el 3, voy a tener el BC o el 2,3. Y si yo mido entre el 3,1 o CA, voy a tener el tercer voltaje de línea. Ahí no estoy midiendo con respecto al neutro, sino que estoy midiendo con respecto a las líneas. Acá como B1,2, B2,3 o B3,1 para el otro lado. ¿Alguna duda con estos términos, chiquillos? No creo que no. Ya. ¿El resto, chiquillos? ¿Se capta? Sí, siempre va a ser de una fuente a después a una parte como de carga. A una carga. Imaginemos la fuente acá, una caja negra. No sabemos qué es lo que hay acá. Y la carga tampoco sabemos. Lo que nos interesa son estos terminales que están acá, estos elementos. Ahora, vamos a ver que también podemos referirnos a lo que se llama corrientes de fase. ¿Cuál es la corriente de fase? La que circula, imaginémonos, entre la línea y el neutro, que haya un retorno por el neutro. En un sistema equilibrado, no hay retorno por neutro. En un sistema equilibrado, si nosotros medimos la corriente en el neutro en un sistema equilibrado, siempre debería ser 0. Pero vamos a ver que en el caso
En el caso de los desequilibrados vamos a tener una corriente circulando por el neutro. Ahora, la corriente de fase es en una fuente la corriente que circula por cada devanado, o en la carga que circula por cada impedancia. Vamos a ver después cuando veamos los distintos tipos de carga, que lo vamos a ver mañana, vamos a explicar, por ejemplo, y los voltajes de fase, que es entre la línea y el neutro. Entonces voy a colocar la misma que hicimos delante, era la fuente que era así. Teníamos una fuente en estrella, ¿se acuerdan? Entonces, este de acá va a ser el A, este de acá va a ser el B, y este de acá va a ser el C. ¿Ya? Pongámonos en este caso. En realidad podría haberlo colocado por abajo, para que no se les confunde tanto. ¿Lo entienden bien, chiquillos, o lo coloco por abajo el C? ¿O da lo mismo para ustedes? ¿Se ubican? Sí se entiende, profe. Ya. Entonces, vamos a ver, voltaje de fase. Si yo mido esta fuente entre este punto, que es el neutro, y este punto, imaginémonos acá. Si yo mido acá un voltímetro, esto me va a dar el voltaje de fase, ¿ya? Si yo mido la corriente acá, en este punto, o sea, debería ser la corriente de fase. Vamos a darnos cuenta que la conexión estrella y después la corriente de fase y la corriente de línea son iguales. No lo vamos a dejar para mañana. Pero en la delta, por ejemplo, son diferentes. Imaginemos que voy a hacer ahora una fuente conectada en delta. Ponerle a este A esta B, y esta de acá la C. Entonces, si nosotros imaginamos la corriente que sale por acá, sería la corriente de fase, y la corriente que sale por acá va a ser la corriente de línea. Y de línea y de fase. Ya se fijan que son diferentes, en cambio estas son iguales. Eso lo vamos a ver mañana. Pero lo que me interesa que ustedes puedan ver que entre el neutro y el punto de terminal de fase, voy a tener un voltaje de fase que estoy midiendo y una corriente de fase. En cambio, si yo mido ahora entre este punto y este punto, voy a tener un voltaje de línea. ¿Ya? ¿Me siguen con eso, chiquillos? Voltaje de línea, voltaje de fase. ¿Me siguen? Y si hubiera algo parecido sería, por ejemplo, si se hubiera colocado un amperímetro ahí, sería una corriente de línea, ¿o no? Acá, una corriente de línea, súper bien. Acá. Mañana vamos a ver con las cargas y ahí van a entender un poco más el tema de las corrientes. Concentrémonos primero en los voltajes, ¿ya? Mañana cuando veamos cargas van a quedar más claras las corrientes al tiro. Si yo mido entre el punto, los terminales de línea, tengo voltajes de línea. Si yo mido entre fase y neutro, entre el terminal de línea y el neutro, tengo voltaje de fase. ¿Ya, chiquillos? Dejemos las corrientes para mañana. Acuérdense, la corriente que circula por una línea es corriente de línea. ¿Ya? Cuando veamos cargas mañana vamos a hablar de las corrientes de fase, para que se entienda mejor. Si no, es un poco abstracto. Cuando lo veamos ya con circuitos se va a entender súper bien. Ahora, ya les hablé de la conexión en estrella. Acá tenemos una fuente conectada en estrella y tenemos una carga conectada en estrella. ¿Ya? Generalmente las estrellas se pueden conectar los neutros. Ya esto se le conoce como neutro sólido, lo vamos a ver más adelante. Y acá por ejemplo, si yo mido, si yo mido este punto, ¿cómo se llamaría este voltaje, chiquillo?
¿Voltaje de línea o voltaje de fase? Sería de fase. Sería de fase, súper bien. Y entre este punto y este punto, Ahí sería en línea. ese sería de línea, súper bien. Súper bien. Ya. La corriente que yo mido acá, si yo coloco un amperímetro acá, ¿sería corriente de línea o corriente de fase? ¿Qué creen ustedes? De línea, creo. De línea, súper bien. Dato acá, esto pasa con la conexión estrella. En la conexión estrella, que lo vamos a ver hoy bien mañana, porque las corrientes de línea y las corrientes de fase son iguales, porque acá estamos midiendo voltaje de fase, ¿cierto? Si yo coloco el amperímetro acá, ¿esta corriente es de línea o es de fase? Siguiendo el mismo que veníamos acá, con lo mismo que veníamos acá. Debería ser la misma corriente, ¿no? No tengo ningún punto de derivación. Claro. Ya. A esta corriente, si se fijan, estamos con un voltaje de fase. Por lo tanto, la corriente también debería ser de fase. Pero esta es la corriente de línea, porque no ha cambiado en ningún momento. Ahí vamos a darnos cuenta que la conexión en estrella, lo vamos a hacer bien el análisis mañana, con más tiempo, en la conexión en estrella, las corrientes de línea y las corrientes de fase son exactamente las mismas. Y los voltajes son diferentes. Si se fijan acá, voltaje de fase y voltaje de línea son diferentes. Esta es la conexión en estrella, esta es una estrella-estrella. Fuente en estrella, carga en estrella. Conexión en delta. Aquí hicimos una diferencia. Tenemos una fuente en estrella y una carga en delta. Aquí vamos a hacer de nuevo, vamos a revisar acá esto. Si yo mido entre este punto y este punto, ¿qué es lo que es? ¿Voltaje de fase o voltaje de línea? De línea, ¿De línea seguro? ¿Quién ayuda acá? Es de fase porque está entre B y N. Está entre B y N, súper bien ahí, Sebastián. Viene igual Marcelo ahí por participar. Tenemos de fase. Pero ojo acá, chiquillos, en la delta, en la conexión delta, no tenemos neutro. ¿Se fijan? No hay ninguna conexión neutro. Entonces, por lo tanto, si yo mido acá, a pesar de que este sería como el único camino que hay para cerrar esto, ¿cómo se llamaría este? ¿Este sería voltaje de fase o voltaje entre líneas? Entre líneas. Entre líneas, ¿cierto? Porque está entre los dos terminales. En cambio, ¿qué pasa en la delta? En la conexión delta, no, al no tener neutro, no hay un voltaje de fase en sí, sino que siempre vamos a tener voltaje entre líneas. Así que, pero se suele decir que en la conexión en delta, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos, si esto fuera una fuente, esto sería una sola fase. Pero está justo conectado entre líneas. Ahora, aquí vamos a ver un pequeño cambio. Si yo coloco un amperímetro acá, ¿este amperímetro está midiendo corriente de fase o corriente de línea? Chiquillo, acá, ¿corriente de fase o corriente de línea? de línea, creo. De línea, súper bien. Pero ahora, dato que parece raro, pero es así. Si yo mido acá, si yo mido entre este punto, ¿es la misma corriente de línea que estaba acá? ¿O cambió? Cambió porque se separan el nodo. Se separa, ¿cierto? Entonces, esto es lo raro, que a pesar de que yo no tengo un voltaje de fase, esto es una corriente de fase. ¿Ya? Esta corriente es como se le conoce como fase, pero esta corriente se conoce como la corriente IAC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está entre el terminal A y el terminal C.
Mañana vamos a revisar qué pasa con esta corriente, que es más chica que esta corriente de acá. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar mañana. Entonces, ahí para que ustedes sepan identificar bien corriente de línea y esta corriente que la vamos a llamar como corriente de fase. A pesar de que en la delta no tengo ningún neutro. Ahora, con esto terminamos. Hoy día son las fuentes trifásicas. Tengo fuente en estrella, ¿ya? Esto es como están conectados los bobinados, por ejemplo, los bobinados en un generador, salen las 3 bobinas y se conectan a un punto común neutro. Ahora, cada una de estas bobinas yo la puedo traducir en una fuente independiente monofásica, que era lo que estábamos hablando antes. Entonces, si se fijan, yo voy a tener con respecto al neutro, si mido entre este punto y este punto, E1N o EAN o voltaje BAN, voltaje BN o voltaje BCN o E3N. Esta es otra forma de nomenclatura para que las veamos todas. Y si yo mido entre este punto y este punto, tengo el E12, entre este punto y este punto el E23, y entre este punto y este punto el E31. ¿Ya? Era lo mismo que estamos viendo delante. Ahora, aplicándole la matemática a esto, nos vamos a dar cuenta que el E1N, el E2N y el E3N son los voltajes de fase. Eso ya lo sabemos, lo vimos hace un ratito, no hay problema. El E12, el E23 y el E31 son los voltajes de línea. ¿Ya? ¿Me siguen con eso, chiquillos? ¿Ninguna duda con eso? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Ya. Si nosotros asumimos secuencia positiva, o secuencia 1, 2, 3, o secuencia ABC, como la quieran llamar, pero secuencia positiva, nos va a quedar de la siguiente manera. El E1N nos va a quedar con ángulo 0, o E coseno omega t, que está acá, E ángulo 0, o B ángulo 0. El E2N nos va a quedar como E coseno de omega t menos 120, o E2N, E con un ángulo de menos 120. Y por último el E3N o el EC va a quedar con un ángulo de E con un ángulo de 120, o menos 240. Como ustedes quieran llamarlo. Ahora, vamos a ver qué pasa con la relación entre los voltajes de línea y los voltajes de fase. ¿Ya? Si nosotros hacemos ahora, vamos a hacer acá el dibujito. Si nosotros hacemos un LDK, imaginémonos, tengo esta fuente. Ya, para que nos quede un poco más así, para que nos queden los tres, vamos a colocar este a la hora. A este le vamos a llamar el B. Y este le vamos a llamar el C. O 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Si yo ahora, bueno, este es el punto neutro. Si yo ahora quiero calcular el voltaje 1, 2, si hago el LBK, entonces este va a ser el 1N, perdón, el B1, B2 y B3, ¿ya? Entonces, entre este punto y este punto, voy a tener el 1N, ¿cierto? Y entre este punto y este punto voy a tener el B2N. Imaginemos, acuérdense que esto no tiene polaridad positiva y negativa, pero le vamos a decir que esto es como el positivo, ¿ya? Para que nos quede bien la suma. Entonces, en este caso, creo que lo puse al revés porque me tiene que dar positivo en la suma acá. Ya, al revés. Imaginemos que acá está el positivo. Para que nos canse bien. Entonces partimos por acá. Vamos a tener que este voltaje que está acá, entre 1 y 2, va a corresponder, si nosotros hacemos el LDK, va a corresponder al 1N menos el E2N. ¿Ya, chiquillos? Haciendo el LDK. ¿Me siguen con eso?
¿Se entiende, no? Sí, entiende, profe. Ya. Entonces, si nosotros hacemos el LDK, nos va a quedar que va a ser L1N menos L2N. Y si nosotros nos acordamos de lo que vimos antes, nos vamos a dar cuenta que el E1N, si lo factorizo por E1N, va a ser 1, y si yo factorizo el E2N por E1N, me va a quedar 1 con ángulo menos 120. Si nosotros vamos a la diapo de atrás, ¿recuerdan? E1N es E ángulo 0 y E2N es E ángulo menos 120. Así que puedo decir que es lo mismo. Si el E1N es E ángulo 0, entonces esto puede ser, es exactamente lo mismo. Entonces lo único que está es desfasado con 120 grados. Así que podemos decir entonces, si nosotros hacemos esta resta, si usted la hace con su calculadora, esto les va a quedar, a ver, que alguien lo haga con la calculadora. A ver cuánto le queda. 1 menos 1 ángulo menos 120. 1.5. ¿Cómo 1.5? ¿Seguro? 1 menos 1 coseno de menos 120 grados. No tienes que hacerlo ahí con fasor. ¿Ahí lo puede hacer con los fasores? Y es con coseno, en todo caso. Pero tienes que hacerlo con los fasores. Y que les dé un resultado ahí en fasor. Esto, si nosotros lo hacemos con fasores, nos va a quedar 1.73, bueno, raíz de 3, con un ángulo de 30 grados. Entonces, sin importar cuál sea el voltaje acá, imaginemos que son 220 grados, siempre me va a quedar esos 220 grados por la raíz de 3 por ángulo 30. ¿Ya? Esa va a ser la relación entre los voltajes de fase y los voltajes de línea. ¿Ya, chiquillos? Lo mismo va a pasar acá. Si nosotros hacemos entre el B y el C, va a quedar lo mismo, va a quedar el E2N, factor de 1 menos 1 ángulo menos 120. Si tengo E menos 120 menos E 120, al final me sigue quedando lo mismo. Acá, y también va a ser el mismo desfase. E2N por raíz de 3 ángulo 30. Y el otro también va a ser entre el 3 y el 1, va a ser E3N por raíz de 3 ángulo 30. Si nosotros lo vemos acá, déjenme borrar esto. Si nosotros vemos acá, imaginémonos, este es el E1N, o si nosotros lo escribimos con los voltajes que hemos visto, BAN, este va a ser BBN, y este va a ser BCN. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje BAB, si yo saco, ¿cuánto va a ser el voltaje entre este y este, entre A y B? Me va a quedar este, 1.73 veces este, con una diferencia de 30 grados positivo. ¿Ya? Consecuencia positiva. ¿Qué pasa con la secuencia negativa? Ahí van a tener que calcularlo de nuevo. Al final se van a intercambiar de nuevo las fases. Entonces ahí hay que hacer el cálculo. Esto va a pasar siempre cuando sea secuencia positiva. Si nosotros hacemos secuencia negativa, tenemos que recalcularlo. ¿Ya, chiquillos? Mañana vamos a hacer el caso de la secuencia negativa, porque igual nos estamos quedando sin tiempo. Así que aprovechemos ahí de mañana a hacer el caso con secuencia negativa para hacer el diagrama fasorial. Ahora, matemáticamente se sigue cumpliendo lo mismo. E1n más E2n más E3n es igual a 0. Eso lo vimos, que el BAN más el BCN más el BCN es igual a 0. Ahora, también se cumple, porque estos igual quedan desfasados en 120 grados y tienen la misma magnitud, porque todos quedan desfasados 30 grados con respecto al otro. Entonces, todas se corrieron. Si nosotros sumamos el voltaje AB o el 1,2 más el voltaje BC más el voltaje CA, igual me va a dar 0. ¿Ya? Si usted hace la suma fasorial igual va a ser 0. Se cumple que el E1n en magnitud es igual al E2n igual al E3n, por lo tanto, la magnitud acá del E12 es igual a la magnitud del E23
lo que va a ser igual a la magnitud del E31, ¿ya? También se cumple esto. Y ahora, para terminar, los últimos 5 minutos, la conexión delta. ¿Cuál es la gracia de la conexión delta? Que cambia un poquito. Si nos fijamos acá, entre el punto, bueno, el punto, imaginémonos, E1, E2 y E3 son los voltajes de fase, y nos vamos a dar cuenta que en este caso se cumple que E12 o VAB va a ser igual al voltaje que hay entre esta fase, en esta sola fuente. ¿A qué me refiero con fase? Que es una sola fuente acá. Pero en este caso los voltajes de línea van a ser igual a los voltajes de fase. ¿Ya? Como dice acá, se puede entender que los voltajes de fase y los voltajes de línea son de igual magnitud de fase para la configuración delta. ¿Por qué? Porque cada una de estas fases que está acá, cada una de estas bobinas o fases que está acá, me va a aportar el voltaje de línea. ¿Ya, chiquillos? Eso con respecto a los voltajes. Entonces, resumen. En la conexión estrella, en la fuente en estrella, los voltajes de línea son raíz de 3 veces desfasado en 30 grados los voltajes de fase. En la delta, los voltajes de fase y los voltajes de línea son iguales. ¿Ya, chiquillos? ¿Me entienden eso? Sí. ¿Sí? Ya. Ahí eso van a tener que tenerlo claro. Si nosotros vemos acá, esta fase son iguales. Si nosotros medimos en esta de acá, entre este punto y este punto, sabemos que va a ser raíz de 3 veces el voltaje, raíz de 3 veces este voltaje desfasado en 30 grados. Eso se va a cumplir siempre para secuencia positiva. Vamos a ver qué pasa con secuencia negativa, lo vamos a ver mañana. Por último, les dejo este problema para que esté cortísimo, así que, de hecho, si alcanzan a hacerlo ahora mejor, si no, lo vamos a revisar mañana. ¿Ya? Mejor, se lo dejo planteado y lo revisamos mañana. ¿Ya, chiquillos? Se lo voy a dejar planteado. Mañana vamos a revisar el resultado. Si se tiene una fuente de voltaje trifásica conectada en estrella, ojo, conectada en estrella, con secuencia positiva, encontrar los voltajes de fase, está una estrella trifásica equilibrada, encontrar los voltajes de fase si VAN es 220 coseno de omega t más 10 grados. Dibuje el diagrama fasorial. Y después dibuje el diagrama fasorial. ¿Ya? Se los dejo planteado. Mañana, mañana vemos el resultado. Ya, chiquillos, con eso estamos por hoy día. Ah, Sebastián. Ah, no, eso fue adelante. Ya, perdón. No sé si alguien tiene alguna duda, chiquillos. No, Ya, pero yo sé que fue harto. sí. Entonces, la idea es que usted le pueden echar una repasada y mañana, si le echan una repasadita y mañana en la tarde veamos algunas dudas. Vale. Ya. Ya, chiquillos. Nos vemos mañana entonces. Profe, ¿Sí? de que termine la clase, ¿podría hacer una consulta personal? Ya. Ah, acuérdense que esta semana tampoco hay laboratorio. Tenemos laboratorio la próxima semana. Eso, ya, chiquillos, estamos listos por hoy día. Vale, profe.